El tema de la habilitación de los profesionales que asisten a las personas con discapacidad. ¿Qué nos podés aportar en Río Cuarto, por ejemplo? ¿Están pudiendo trabajar con normalidad a partir de esta nueva resolución del 14 de abril que flexibilizó la tarea para las personas con discapacidad? No, está bastante complicado todo el sistema, siempre basándonos en todo lo que la superintendencia publica, ¿no? Y obviamente todo por medios oficiales. Obviamente los centros de rehabilitación no están todavía habilitados y lo que se está haciendo es teleasistencia, o sea, estamos trabajando por teleconferencias con los pacientes. Solo en algunos pacientes se está pudiendo hacer una asistencia domiciliaria, son casos específicos. ¿Y qué pasa? La superintendencia le está dando a las obras sociales la acción de decidir o de supervisar qué va a aprobar y qué no. Entonces estamos como caso por caso preguntando a la obra social específicamente, viendo si la autoriza o no. Está bastante complicado para los agentes de rehabilitación, pero bueno, estamos haciendo teleasistencia, eso sí, lo deben cubrir las obras sociales, así que obviamente que instamos a todos los pacientes a reclamar por eso. Y si es una situación que más compleja, ahí recién puede ir el profesional a la casa. También teniendo en cuenta esto que decíamos de la circulación, o sea, una persona que está ingresando al domicilio con todos los cuidados que eso tiene que tener para el profesional y para la persona con discapacidad. Claro, digamos, en este caso, como vos recién lo retratabas, cada persona, digamos, tiene su determinada necesidad, entonces va a tener que ir lidiando con los permisos y ver cómo pueden volver o retomar algunas de las prácticas de asistencia que normalmente tenían. Esto por un lado, y te agradezco la información y lo que pudiste aclarar. Y por otra parte también era importante hablar con vos, porque bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que le podemos dar a estas personas, a sus familias, que están, bueno, seguramente pasándola mal como el resto de los ciudadanos, pero además sumando a que hay una asistencia que se les ve limitada, ya sea por no poder asistir a un centro o por el tema de salud, por decir algunas cuestiones más concretas? ¿Qué les dirías? Sí, bueno, imagínate que hay personas con discapacidad que a lo mejor durante la mañana están en un centro de día o en un colegio y por la tarde hacen rehabilitación, o que hacen una salida diaria a rehabilitación. O sea, esto se le vio obviamente interrumpido y afecta muchísimo en la rutina. Nosotros, bueno, desde mi área de terapia ocupacional hacemos mucho hincapié en la rutina, y me parece que esto es fundamental bueno, en realidad para todos. Mantener una rutina que nos dé previsibilidad, o sea, saber qué voy a hacer durante el día o cuál es la actividad que sigue. Eso baja mucho los niveles de ansiedad para todos, y sobre todo, por ejemplo, para una persona la que estaba habituada a tener salidas o a tener su actividad fuera de casa. Entonces, por ahí, armar una rutina que nos permita saber qué va a venir después, es decir, bueno, yo puedo anticipar qué es lo que tengo que hacer después, baja mucho los niveles de ansiedad y nos mantiene activos. Obviamente, bueno, apóyense mucho en los grupos, en sus equipos de rehabilitación para mantenerse activos en cuanto a que le manden actividades diarias bueno, eso lo programarán con cada profesional. Siempre también les recomendamos por ahí vestirse, cambiarse, maquillarse o lo que sea, para estar un poco mejor físicamente, verse bien, no quedarse en pijama todo el día, ¿no? Bueno, informarse de fuentes oficiales, basta de mensajes de WhatsApp que solamente nos dan angustia, miedo, no anticiparse a las situaciones de una patología o no tener miedo, porque eso nos vulnera, nos baja las defensas, podemos tener, no sé, algunos síntomas físicos que se pueden confundir con alguna patología. Entonces,
tratar de estar alertas, pero sin miedo. Eso es re importante, Susana, porque obviamente que todos plantean desde el sentido común, estamos más tiempo en casa y esa idea de que la cabeza nos trabaja más. Entonces vos decís, no pensar que la situación va a empeorar, no tener miedo, pero ¿de qué nos agarramos para poder justamente centrarnos en eje o vivir el presente? Bueno, justamente la rumiación que decimos nosotros, esto de ponerse a pensar, ¿no? Y que si me pasa esto y que si estar anticipándose a cosas que no están pasando justamente. Bueno, el mantener activa la mente, el cuerpo, obviamente que va a disminuir estos momentos de rumiación. Como decimos, mantener una rutina que nos mantenga ocupados va a disminuir esto. Obviamente la podemos flexibilizar esa rutina y dejar horarios durante el día que tengamos libre, no sepamos qué hacer, pero no todo el día sin saber qué hacer, porque eso es lo que estimula la rumiación y esto de ponerse a pensar e imaginar por ahí situaciones que nos están pasando. Claro, exactamente. Y una cuestión que también tiene que ver con tu trabajo que me parece muy interesante, ¿de qué se ocupa la terapia ocupacional? Bueno, justamente acá en casa todos los pacientes les estoy poniendo a ejercitar lo que trabajamos en sesión. El objetivo mayor y general es ser autónomos en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Tener independencia, o ser lo más independiente posible en la realización de las actividades de la vida diaria. Entonces, por ejemplo, en establecer una rutina donde nosotros sabemos que, bueno, vamos a comer. Bueno, a lo mejor la persona no puede preparar la comida, pero sí puede ayudar a poner la mesa o a elegir. A lo mejor físicamente no puede ayudar en poner la mesa o levantarla, pero sí puede pensar qué comer y a lo mejor le podemos dar dentro de las opciones que elija o que arme un menú semanal. A raíz de eso podemos después, por ejemplo, planificar las compras, si es que estamos haciendo una salida para una compra o nos traen los alimentos a casa, entonces hacer una lista de lo que necesitamos comprar. Entonces todo eso nos va manteniendo activos y lo más independientemente posible en las actividades de la vida diaria. Claro, digamos, muy, muy interesante todos los temas que hay para abordar, Susana, sin dudas. Por un lado, la cuestión de los permisos, las habilitaciones, que es lo que pasa con la situación de las diferentes personas que asisten. Y por otro lado, el trabajo que puede hacer cada uno desde sus casas. Me imagino que desde la Fundación también estarán más o menos conectados o siempre pendientes de las personas que allí trabajan para no perder el vínculo, ¿no? Sobre todo eso, mantener el vínculo y bueno, y que esa persona sepa que estamos ahí, que estamos para ayudarlo, desde una sesión de psicología con teleasistencia, o bueno, desde distintas áreas mandando actividades que pueden hacer por teleasistencia o con los familiares. Bueno, obviamente que lo que está exceptuado son los acompañantes, o bueno, las personas de asistencia, los enfermeros, y a veces los usamos como medio cuando ellos están con el paciente para que lleven a cabo actividades cuando algún familiar no puede. Bueno, Susana, muchas gracias por toda la información, te agradecemos mucho el tiempo. Bueno, y un gusto poder compartir con vos, charlar de las cosas que nos preocupan, como decíamos al principio. Y me quedo con una idea que vos dijiste, que tiene que ver con, bueno, con que las personas con discapacidad que están en sus casas y que necesitan algún servicio, que lo reclamen, que lo pidan, porque también hay una flexibilidad para que se puedan atender sus demandas. Exacto, que se asesoren con las obras sociales, que bueno, si bien no están muy claras todo lo que indicó la superintendencia, bueno, vamos viendo por caso. Bueno, muchísimas gracias entonces nuevamente. Muchas gracias a vos. Recién entonces hablábamos de la situación en Río Cuarto con la Fundación Juni, y lo que recién decía Susana Verdugo es que también la provincia elaboró una serie de recomendaciones para las personas con discapacidad. Cómo acompañarlas, cómo atenderlas, cómo brindarles asistencia. Vamos a repasar, si les parece, algunas de las placas